en ese entonces estudios, pero tenía algo que los demás no tenían. Tenía una pasión por Cristo, por Jesús. Su vida era apasionada por Jesús desde niño. Desde niño. Decían, a la edad de 26 años, cuando él cumplió 26 años, él no era como los niños de ahora que están metidos en el celular o que se van a jugar fútbol. Él su tiempo lo dedicaba a la oración, su tiempo lo dedicaba a estudiar la Biblia. Era un joven que todo el tiempo estaba en la presencia de Dios, todo el tiempo. Y cuando yo vi este video, dije, todo esto sus padres se lo inculcaron desde niño. Y dije, ahí nosotros tenemos una gran labor que hacer. Inculcarle a nuestros niños la palabra de Dios. Todos los días. Todos los días. Y dice, si vieron el video, dice que Evan Robles, él oraba 7 horas al día. 7 horas al día. Oraba de día y de noche. Evan Robles tenía un anhelo en su corazón. Quería un avivamiento en el lugar donde él vivía, que era en Gales. Él tenía ese anhelo y Dios le iba a dar esa oportunidad de tener un avivamiento. Pero cómo Evan Robles iba a hacer para que ese avivamiento se hiciera. Dice la palabra, dice en el video que él era guiado por el Espíritu Santo, que él no decía las cosas por su propia boca, sino que el Espíritu Santo lo guiaba. Porque dice que él no era de lenguaje elocuente, pero el Espíritu Santo le daba qué decir. El Espíritu Santo lo guiaba en todo momento. Cuando él se presentaba en los lugares, el Espíritu Santo lo guiaba. Y el Espíritu Santo hacía toda la obra. Amén. No era él, era el Espíritu Santo que moraba en él. Dice, el avivamiento en Gales empezó en 1904. Comenzó como un movimiento de oración. Empezaron en oración nada más, como ahorita nosotros que venimos los miércoles a orar. Pero Evans, él anhelaba un avivamiento en su ciudad. Yo me imagino que ahí en su ciudad había pobreza, había violencia, había drogadicción, había alcoholismo, había todas esas cosas en su ciudad, y él anhelaba que el Espíritu Santo tocara el corazón de cada uno de sus ciudadanos. Y dicen que él oraba 7 horas al día. Todo tiempo estaba orando, todo tiempo estaba en comunión con Dios, todo tiempo, todo momento. Y dice el video que lo que él predicaba y lo que él hablaba era del arrepentimiento. Él sabía que el Espíritu Santo no podía obrar en la vida de la gente o en el lugar donde él habitaba, que era Gales, por el pecado. El pecado no permitía que el Espíritu Santo obrara en ellos. El pecado no permitía que el Espíritu Santo hiciera un avivamiento en ese lugar. Y dice que él hablaba siempre del arrepentimiento, que nos arrepintiéramos de nuestros pecados, que nos arrepintiéramos de las cosas que hacíamos. Y dice que todo Gales adoraban juntos, todo Gales. Él hacía reuniones como ahorita nosotros, pero
Él oraba 7 horas para que la gente viniera. Él oraba día y noche para que la gente se acercara a la iglesia de donde él asistía. Él no dejaba de orar. Y a veces nosotros no podemos orar ni 10 minutos. A veces nosotros hasta no nos da flojera venir a la iglesia. Y esto me impresiona porque es un joven de 26 años de edad. 26 años de edad que él pudiera estar, no sé, jugando fútbol, yendo con sus amigos al cine, no sé. Y él dedicó su vida apasionado con la palabra de Dios. Es un ejemplo para cada uno de nosotros, este joven. Un ejemplo. Que nosotros a veces no podemos estar ni 5 minutos en oración, en la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo ese avivamiento? ¿Qué fue lo que el efecto del avivamiento? Fue la oración, principalmente oraron. Pero en el video decía que hicieron algo para que el Espíritu Santo pudiera obrar en sus vidas de cada uno de ellos. La unidad, el arrepentimiento de nuestros pecados. Muchas veces el Espíritu Santo no puede obrar en nuestras vidas porque el pecado no lo permite. Muchas veces el Espíritu Santo no se puede manifestar en el lugar porque tenemos pecado. Y el pecado no nada más es, a veces pensamos que el pecado es ser adúltero o fornicario, eso. No, también el pecado es mentir. También ese es pecado. El pecado es robar. Y a veces nosotros lo hacemos. A veces lo hemos hecho, hemos mentido. Algún momento en nuestra vida hemos tomado algo que no es de nosotros. Porque a veces nosotros traemos pecados arrastrando, no de ahorita, sino de niñez. No nos hemos arrepentido de nuestros pecados o no los hemos entregado al Creador. Muchas veces tenemos que abrir nuestro corazón y entregarle a Él todo lo que está dentro de nosotros. Habemos hermanos que tuvimos padres que nos golpeaban. Tuvimos padres que no estuvieron con nosotros. Y esa falta de papá nos trajo un resentimiento en nuestro corazón. Nos trajo un dolor en nuestro corazón. Y hay veces que hasta el día de hoy traemos eso aquí. Y no nos hemos arrepentido y no se lo hemos entregado al Señor. Lo tenemos dentro de nuestro corazón, de niños. Hay otros hermanos que han pasado situaciones más difíciles. Y todas esas situaciones de niños, de adolescentes, nos lastimaron nuestro corazón, nos hirieron, nos hicieron ser orgullosos, nos hicieron ser tiranos. Y cuando llegamos a la adolescencia traemos arrastrando todo eso. Y el video, el que vimos hoy, de Evans Robles, él nos llama al arrepentimiento. Este es un joven en Gales que él anhelaba que el Espíritu Santo se manifestara en su ciudad. Él anhelaba que el Espíritu Santo morara en el corazón de cada uno de su ciudad. Y como en el video se vio, él siempre estaba en comunión con Dios. Nosotros estamos en comunión con Dios todos los días. Estamos al 100% con el Señor.
¿Hacemos lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Lo hacemos correctamente? No, hermanos. Nosotros le hemos fallado al Señor diario. Decía la pastora, nadie puede decir que es perfecto. Todos los días en alguna situación llegamos a fallarle al Señor. A veces es con pensamiento, a veces con palabra, a veces con acciones. Pero fallamos. Y por eso siempre tenemos que estar como este hombre, Evans, en constante oración y entregando todos los días lo que nos pasa. Todos los días tenemos que estar en oración con el Señor, como Evan Rollins. Él no paró hasta que el Señor le trajo un avivamiento a su ciudad. En el video, en lo último, dice que cerraron todos los lugares a donde veían bebidas. Se cerraron. La gente que iba a esos lugares prefería ir a la iglesia. La economía, el dinero que ganaban esas personas en ese lugar, ya no lo malgastaban en alcohol. Lo compartían, lo llevaban, los padres de la familia lo llevaban con su familia. Lo disfrutaban. Dicen que los estadios de fútbol se cerraron. Todos los estadios. Por el avivamiento. El Espíritu Santo tocó el corazón de cada una de esas personas de ahí. Y una a una fueron acercándose. Así como está la iglesia. Una a una fueron acercándose. Porque hubo una manifestación del Espíritu Santo en Gales, fuerte. Dice la historia que 100,000 personas se convirtieron a Cristo, ahí en Gales, 100,000 personas. Y lo empezó un joven de 26 años. Imagínense, hermanos, qué podríamos hacer nosotros en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestros hijos. ¿Y qué fue lo que hizo que ese avivamiento se hiciera ahí en Gales? ¿Qué fue lo que hizo Evans? El poder de la oración. Y nosotros estamos aquí para orar. Otra cosa que hizo Evans, que les decía a ellos que se arrepintieran de sus pecados. Era constante, arrepiéntete. Y no nada más con este joven Van Roven. El arrepentimiento es desde Juan el Bautista. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? El arrepentimiento. ¿Qué predicaba Jesús? El arrepentimiento. ¿Qué predicaban todos los apóstoles? El arrepentimiento. ¿Y qué es lo que hoy tenemos que hacer nosotros? Arrepentirnos de cada uno de nuestros pecados. Amén. Les voy a dar un ejemplo de una ciudad que se arrepintió y Dios los perdonó, porque Dios había dicho que los iba a destruir por su pecado. Vamos a abrir la Biblia en Jonás. Jonás capítulo 3, versículo 1 al 10. Amén. Dice así la palabra del Señor, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová.
irá Nínive, ciudad grande en extremo. Era Nínive, ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno a su mal camino, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Entonces, una ciudad completa se arrepintió, ayunó, oró y le clamó al Señor. Y el Señor no los destruyó. Amén. ¿Ustedes creen que si el día de hoy nosotros hacemos lo que hizo Nínive, hacemos lo que hizo Evans, si clamamos al Señor y nos arrepentimos y le entregamos a Él en sus manos lo que está dentro de nuestro corazón, ¿ustedes creen que Él no cambiará la situación de este lugar, la situación de este país, la vida de cada uno de nuestros hijos, los que están fuera del riel del Señor? ¿Ustedes creen que el Señor no los trae a sus pies? Si este hombre, Evans, oró y se convirtieron 100,000, ¿ustedes creen que no podrá el Señor traer a cada uno de nuestros hijos a sus pies? Si le entregamos a Él todo lo que tenemos. Primeramente, tenemos que arrepentirnos. Segundo, tenemos que entregarle al Señor cada uno de nuestros pecados, para que le permitamos al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo no puede morar en un lugar que hay maldad, que hay odio, que hay envidia, que hay resentimiento, que hay avaricia. En un corazón así el Espíritu Santo no puede morar. Y así fue como hizo Evans. Llevó a su pueblo al arrepentimiento, a entregar cada uno de sus pecados en manos del Señor. Amén. Les voy a leer otro ejemplo de arrepentimiento. Vamos a Lucas, capítulo 19, versículo 8. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Amén. ¿Sí saben quién es Zaqueo? ¿O quién fue Zaqueo?
cobrador de impuestos. Cuando él tuvo al Señor presente, él se arrepintió de todo lo que hacía y le dijo al Señor que iba a devolver cuadruplicado todo el mal que había hecho, todo. En esta noche les hago una invitación. Vamos a pedirle al Señor y vamos a entregarle en sus manos todo el mal que hayamos hecho. Y no nada más de ahora, del pasado. Hay mal que hemos hecho del pasado. Hay algo que lastima nuestro corazón y no nos permite estar en paz. Voy a dar un ejemplo de mi vida. Yo recuerdo cuando tenía la edad de 10, 12 años, más o menos. Tenía un sobrino, era yo y otro primo, otro sobrino. Éramos 3. Pero era yo el mayor con otro y el otro más chiquito de 9 años, 8 años. Y tanta maldad hay en nuestro corazón. Y eso, cuando yo llegué a los pies de Cristo me dolió tanto haber hecho eso, que nosotros íbamos a la tienda y nos llevábamos a mi sobrinito más chiquito. Y el otro más grande y yo nos escondíamos. Y mi sobrino se ponía a llorar. Y esas cosas están aquí. Cuando yo tuve un encuentro con Dios, me acordé de eso. La palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando yo escuché eso, vino a mi mente eso. En ese momento yo no estaba amando, y era mi familia, era mi prójimo. Y a veces cometemos esos pecados cuando somos niños. Los niños a veces somos crueles. Y son cosas que a veces las traemos aquí y no las podemos, o pensamos que ya pasó, ¿no? Son cosas que tenemos a veces que entregarle al Señor, porque lastimamos a un ser querido, a un niño. Y son esas cosas que debemos de entregar, y esas cosas que a veces vivimos, o a veces hacemos, o a veces nos hacen, que nos lastiman. Tenemos que entregarlas al Señor para poder estar sanos de nuestro corazón, para poder estar limpios en nuestro corazón, para que el Espíritu Santo pueda morar en cada uno de nosotros. Tenemos que soltar todo eso que a veces traemos, aunque sean cosas vergonzosas. Hay cosas que no quisiéramos hablar, pero todo esto lo tenemos que entregar. Si en tu niñez tuviste que alguien te tocó, hay que entregarlo. Hay que entregarlo al Señor para que Él pueda sanar nuestro corazón y podamos perdonar. Podamos hacerlo. Tenemos que entregar todo eso. Amén. Hay otro ejemplo, vamos a ver otro ejemplo de arrepentimiento. Vamos a Lucas 15, capítulo 15, versículo 17. Amén. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Amén. Otro ejemplo de arrepentimiento. A veces nosotros como hijos somos crueles con nuestros padres. A veces como hijos no nos damos cuenta de lo que hacemos.
Tal vez la juventud y la adolescencia nos ciegan o el mundo nos atrae y no nos permite ver lo que hacemos. Sí saben la historia del hijo pródigo, que pidió su herencia, se fue y se la gastó toda. Y se revolcó a donde quiso, hizo lo que quiso, tomó, se la malgastó. Pero aún así, su padre lo recibió. Aún así. Yo aquí este del hijo pródigo me imagino al Señor. Nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios, porque cuando estábamos en el mundo hacíamos cada cosa, y Dios siempre estaba esperándonos con los brazos abiertos todo el tiempo, y hasta la fecha está con los brazos abiertos esperándonos que nos arrepintamos de todo lo que hacemos, como ese hijo pródigo se arrepintió de lo que hizo. Así el Señor está con los brazos abiertos esperando que nos arrepintamos de cada uno de los pecados que tenemos. Dice la palabra: arrepentaos y volver al Señor y entregarle a Él todo y cada uno de nuestros pecados, cada uno. Si tú le fallas a tu mamá y a tu papá, arrepiéntete. Dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Hónralo, joven. Honre a su padre y a su madre para que le vaya bien en la vida. Amén. Entonces, hermanos, para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que entregar y depositar en Él cada uno de nuestros pecados. ¿Cuál creen ustedes que será la importancia de confesar nuestros pecados? ¿Qué creen que pasa en nosotros cuando confesamos nuestros pecados? ¿Qué pasa? Amén. Nos hacemos libres. Yo tengo 4 puntos que cuando nos arrepentimos y le entregamos a Dios cada uno de nuestros pecados que tenemos, los ocultos, los que todavía no hemos entregado, esos vergonzosos que todavía no se le ha entregado al Señor. En esta noche estamos aquí para poder entregarle cada uno de esos pecados, hasta los que acabamos de cometer hace 2 horas. Una mala palabra, un mal pensamiento, una mala decisión, es pecado. Hasta una mala mirada es pecado. Primer punto: cuando entregamos al Señor nuestros pecados y nos arrepentimos, restaura nuestra relación con Él. Cuando nos arrepentimos de corazón. Dice así: el pecado nos aleja de Dios y la confesión nos ayuda a volver a su presencia, recibiendo su amor y su perdón. Amén. Primer punto: nos restaura la relación con Dios. Amén. Segundo punto: recibir el perdón y la gracia del Señor. Nosotros estamos aquí por la gracia y misericordia de Dios, porque hemos hecho tantas cosas y Dios tiene misericordia de nosotros. Dice que el Señor que Dios perdona en multitud de pecados. Su amor es tan inmenso y tan grande que te perdona multitud de pecados. Pero primeramente tienes que arrepentirte, tienes que entregárselo y no lo vuelvas a hacer, como se lo dijo a la
a la prostituta, a la mujer adúltera. Nadie te culpa, yo no te culpo. Vete y no lo vuelvas a hacer. Así no, así Dios es con nosotros. Si tú cometiste un pecado, por muy grande que sea, por muy mal que sea, si tú te arrepientes de corazón, dice la palabra de Dios que no desprecia un corazón contrito y arrepentido y humillado. No lo desprecia, pero que sea un corazón contrito, arrepentido y humillado. Una cosa es arrepentirte y otra cosa es que tenga remordimiento, porque muchas veces tenemos remordimiento por lo que hicimos. Te sientes mal por haber, no sé, haberle hablado mal a tu mamá, o haber contestado mal a, no sé, a alguien, o haber dicho una mala palabra. Te sientes mal, es remordimiento, o sea, te incomodas. Pero el arrepentimiento es diferente. El arrepentimiento te tienes que humillar. Con el arrepentimiento tienes que clamar al Señor para que perdone ese pecado. Amén. Dice, recibir el perdón y la gracia. Dice, confesar nuestros pecados nos permite experimentar el perdón de Dios y la gracia que nos fortalece para evitar futuros pecados. Entonces, cuando entregamos nuestros pecados al Señor, nos fortalece para no volverlo a hacer. Dios nos fortalece. Dios nos fortalece. Yo recuerdo, ahorita se me viene a la mente que cuando yo dejé de tomar, habían amigos todavía que se acercaban a mí y me invitaban una copa o un trago de cerveza. Y yo en mi mente le decía, Señor, fortaléceme, no me permitas volver a caer. No me permitas, Señor, volver a regresar atrás, Señor. No me lo permitas. Y tú cuando le clamas al Señor y se lo pides, te fortalece. Te fortalece. Y esa es la gracia de Dios. Ese es el amor de Dios. Y tener esa comunicación en cualquier momento, pedirle al Señor que te dé la fuerza para seguir adelante. En todo momento y en toda situación. Yo estoy platicando ahorita esa situación, pero hubo situaciones que pasa uno y fortaléceme, Señor. Dame la fuerza para seguir. Dame la sabiduría para discernir. Dame la sabiduría para tomar la mejor decisión de mi vida. Ayúdame, Señor. Y Él te fortalece. Y Él te da la sabiduría. Y Él te ayuda. Y Él te guía. Él es nuestra guía, nuestra fortaleza. Dice la palabra de Dios que es nuestro castillo fuerte, nuestra roca. Cualquier situación que tengamos, acerquémonos al Señor. Él es nuestra fuerza. Amén. Dice el tercer punto, crecimiento espiritual. Cuando nos entregamos al Señor y entregamos nuestros pecados, nos da un crecimiento espiritual. Amén. Dice, la confesión es un proceso de arrepentimiento y conversión que nos ayuda a crecer en nuestra fe y a vivir una vida más santa. Amén. Cuando tú lo confiesas y te arrepientes, el Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo está en ti. Dice la palabra de Dios que cuando cometemos un pecado, el Espíritu Santo se contrista. Cuando cometemos pecado, Él se contrista. Pero cuando nos arrepentimos y le entregamos al Señor de sus pecados, el Espíritu Santo mora en ti, vive en ti, y Él es tu guía y tu fortaleza. Amén. Y el cuarto punto es fortalece nuestra fe. Amén. Dice, al confesar nos humillamos y confiamos en la misericordia de Dios, lo que fortalece nuestra fe en su poder y amor.
Entonces, hermanos, cuando entregamos los pecados, cuando nos arrepentimos de ese pecado, Dios nos fortalece, Dios nos da su poder y nos da su amor. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo redarguye nuestro corazón para que no volvamos a hacerlo. Amén. Entonces, hermanos, cuando nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados. ¿Cuál fue el primer punto? Restauramos nuestra relación con Dios. Segundo punto, y la gracia. Tercer punto, tenemos un crecimiento espiritual. Y cuarto punto, fortalece nuestra fe. ¿Tienen fe en el Señor? Y todo esto, hermano, si hacemos todo esto, nos arrepentimos. Hoy estamos aquí, tiempo de oración, el tiempo en presencia del Señor. Hoy todos venimos cansados, dice la palabra de Dios: venid a mí todo el que esté cansado y cargado, que yo los haré descansar. A eso venimos, a entregarle al Señor todo ese cansancio, toda esa preocupación, toda esa situación que te tiene nervioso, que te tiene estresado. Dios te hará descansar, pero tenemos que tener fe y creer que Él lo hará. Fe. Tú nomás entrégale al Señor todo lo que tienes en tu corazón. El pecado insignificante que tú creas, como el que le dije de mi primo, es insignificante, pero no deja de ser un pecado. Abusar de alguien es un pecado. Es un pecado. El pecado más insignificante que tengamos, entreguémoslo al Señor esta noche. Dice, así como en Gales, todos se unieron y oraron al Señor y le entregaron cada uno de sus pecados. Se humillaron, se contristaron y fueron llenos del Espíritu Santo. Dice así: vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios traiga ese avivamiento en nuestra unidad y en nuestras vidas. Primeramente, vamos a entregarle a Dios cada uno de nuestros pecados y arrepentirnos de cada uno de ellos, para que primeramente pueda hacer un avivamiento en nuestro corazón, que nuestro corazón vuelva a latir vivo, gozoso, con ganas de seguir adelante. Y después esto va a ser manifestado a nuestros hijos, que salgamos de este lugar cambiados y transformados, así como la gente de Gales. El Espíritu Santo transformó todas esas personas. Dice el video que ya no habían presos, las cárceles estaban vacías, los policías ya no tenían que cuidar nada. Iban a la iglesia a escuchar la palabra porque ya no tenían que cuidar. Ya no había gente alcohólica, cerraron todos los lugares a donde vendían alcohol. Yo me imagino las vinaterías, los antros, todo eso. Toda la gente tenía un avivamiento y una pasión por la presencia del Señor, por la presencia del Espíritu Santo. Pero tuvieron que entregarle al Señor todo ese pecado y arrepentirse de todo eso. Amén. Dice así, vamos a leer el versículo segunda de Crónicas 7:14, por favor. Y ya vamos a terminar. Amén. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados
y sanaré su tierra. Bendito sea el Señor. Nos ponemos de pie, mis hermanos, por favor. Y en esta noche, cada uno de ustedes, entreguen al Señor lo que tienen en su corazón.